10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Eduardo Guerrero para tratar uno de los problemas más graves del país, la inseguridad. Arrancaremos discutiendo el peor repunte de violencia en todo el sexenio, un hecho que debe de enfrentarse de inmediato. Luego entraremos al debate sobre las posibles estrategias de gobierno y las posturas de los diversos precandidatos para enfrentar la inseguridad. Para terminar, vamos a platicar sobre la Ley de Seguridad Interna que podría formalizar el papel del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Qué hay, Leo? ¿Cómo estás? Jorge Castañeda. Leo. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Bueno, como si nos faltaran malas noticias, el tema de la seguridad vuelve al centro del debate. Tan solo en enero hubo 1,387 ejecuciones en el país, el número más alto desde septiembre de 2011. Este fue uno de los meses más violentos desde que inició la guerra o cruzada, como le quiere usted llamar, contra el crimen organizado en 2006. Debido a las disputas entre facciones del cártel de Sinaloa, ahora sin el liderazgo del Chapo Guzmán, y a los enfrentamientos entre los carteles del centro del país, la inseguridad ha repuntado como en estados como Guerrero, Guanajuato y Baja California. Desde finales de 2014 la violencia ha ido escalando y ahora el timing es desastroso. Los cárteles se han dividido y dispersado a nuevos lugares mientras estamos a la espera de la estrategia antidrogas de Donald Trump. Cada día los bad hombres hacen de las suyas y los números nos dicen algo que cuesta trabajo digerir. La violencia nunca desapareció en México y ha regresado con fuerza. Eduardo. Pues efectivamente, después de que perdimos, digamos, nuestra pendiente de descenso de homicidios a fines de 2014 y empezamos con una pendiente de ascenso, el mes pasado, por eso te comenté, Leo, registré un salto que a mí me preocupó mucho, porque ya nos pone en las ligas, digamos, en el rango de violencia de 2011, Aquí que fue el peor año. La gráfica, si quieres, ¿por qué no nos explicas esta gráfica de tu larga serie ya de Lantia Consultores sobre homicidios o ejecuciones relacionadas con el crimen organizado? Mira, ahí la tenemos. Muy bien. Pues mire, propuse esa gráfica justamente porque pone en contexto lo que estoy comentando. 2011 fue el año más violento que tuvimos de la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón. Después vino a fines de 2011 ya el descenso, que duró hasta fines de 2014. Y después empezamos otra vez con un problema de ascenso, claro, pero bueno, el disparo de enero sí es muy preocupante. Hay que subrayar, Leo, es muy importante, que ya estamos en un momento y en un contexto criminal radicalmente distinto al que estuvimos en 2011. Ya no, el gobierno no está luchando contra grandes cárteles que ocupaban, digamos, dominaban grandes regiones del país y que eran altamente visibles. Ahora el gobierno está peleando, y las Fuerzas Armadas y la Policía Federal y algunas policías estatales y municipales contra pequeñas células mafiosas de carácter local que son mucho más difíciles, digamos, son más escurridizas, son más difíciles de identificar y que están poniéndole un reto al Estado mexicano colosal, ¿no? Ahora, yo recuerdo precisamente, Héctor, Jorge, que ese era uno de los objetivos de la guerra de Calderón, el no tener carteles grandotes muy poderosos, sino hacerlos chiquitos y supuestamente menos poderosos. Bueno, es que la gráfica de Eduardo es bien interesante, además, por el arranque, por el punto de partida, que es prácticamente una violencia nula, estadísticamente nula, en enero de 2007. Es decir, cuando Calderón declara su guerra contra la violencia, porque la violencia se había salido de las manos, es el punto más bajo de la historia moderna del país. Prácticamente menos de 200 ejecuciones. Sí, eran alrededor de 109. 109, nulo, mensuales. Prácticamente nulo. Sí. Bueno, ahí
Entonces nos soplamos estos 10 años con la cantidad de muertos que ha habido y hoy no solo estamos muy por arriba del 2007, muy por arriba, no solo del 2014, sino del 2007, sino que es más difícil controlar esto. Entonces, es un pequeño salto mortal de raciocinio, pero en fin, lo pongo en la mesa. ¿Y qué tal si cuando controlaban todos los grandes cárteles, que es una tesis, había menos violencia porque lo controlaban ellos? Y ahora que ya no hay cárteles y que son células chiquitas, hay más violencia. Tu tesis siempre fue que cuando descabezan a uno, brota la violencia, pero luego, digamos, vuelve a su cauce. Pero ¿qué tal si no hay de volver a su cauce? ¿Qué tal si no eran un factor de control de la violencia los grandes cárteles de esa época? O sea, sirven los monopolios para, digamos, controlar más, ¿no? Sí, bueno, mira, cuando se pensó en esa estrategia que impulsó mucho la DEA, la idea anduvo tras de nosotros insistiendo que era muy importante arrestar y neutralizar capos. Ellos tenían idea de que pensaban que las cosas iban a funcionar como funcionan en Estados Unidos y efectivamente atomizas y con eso bajas o disminuyes el problema. Para eso necesitas buenas policías locales, buenas policías municipales. Claro. En México no existe ese escenario. No tenemos capacidades institucionales a nivel municipal ni estatal. De manera que estas pequeñas células pues se coaligan con las policías municipales y se vuelven tremendamente letales y además multiplican su portafolio de negocios. Héctor. Me parece increíble esta repetición de algo que si nos sorprendió mucho al principio, después a través de análisis como los que hizo Eduardo reiteradamente y algunos otros como Fernando Escalante, como distintas personas en Nexos publicamos una gran cantidad de cosas. Sí. Hemos llegado a entender esto. Sí. Esto ya no es un enigma para nosotros. No. Y lo que hemos llegado a entender es que la violencia es la que engendra la violencia. La violencia de atacar a los cárteles, descabezarlos, fragmentarlos, es lo que produce la violencia. Y el hecho de que fragmentes y disuelvas a los cárteles, lo único que hace es expandirlos por el territorio nacional y llevarlos a lugares donde no estaban. De manera que, si queremos abrir los ojos a esta evidencia, lo que tenemos que hacer es empezar a revisar hacia atrás en qué momento y de qué manera la violencia desatada contra los cárteles por el Estado es la que provocó esta increíble espiral de sangre que ha vivido México, que pasó, lo voy a decir con otras mediciones, digamos, pasamos de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007, en ese momento en Estados Unidos era 5 y en Canadá era 4, nosotros teníamos 8, o sea, estábamos pasamos de 8 por cada 100,000 habitantes más pacífico el país. A 23 por cada 100,000 habitantes, de 8 a 23 por cada 100,000 habitantes en 2011, consecuencia de haberlos agarrado a tiros. Ahora lo podemos decir porque lo tenemos comprobado, digamos, estadísticamente. Y vamos a publicar un estudio de estos en Nexos pronto, que la intervención de la policía, de la Armada y del Ejército, conjuntos o por separados, produce en los municipios en donde intervienen crecimientos de 5, de 7 y de 9% en los homicidios después de las intervenciones. Es decir, son fuente de generación de más homicidios. Este es el estudio que hizo el CIDE y el Instituto... es un estudio del que Senado, el que vamos a publicar nosotros es el de Laura Atuesta, pero creo que Alejandro Madrazo dio ya un resumen muy amplio en la Cámara de Diputados, creo, en el Senado, de lo mismo. Es decir, al conocimiento que tenemos, en el que Eduardo ha sido factor centralísimo, de que cada vez que descabezas, creas violencia. ¿Por qué?
porque hay un pleito interno por la cabeza descabezada y porque las bandas que están alrededor ven débil al grupo enemigo y se le echan encima. Bueno, claro. Están todos los mecanismos y seguimos haciendo lo mismo, y porque seguimos haciendo lo mismo vamos a empezar a repetir los valores de sangre, de muertes, de homicidios que al parecer habíamos dejado atrás. En agosto de 2014 el número de homicidios vinculados al crimen organizado fue de 400, ¿no? Si estoy leyendo bien. Es el punto más bajo. Sí, pero no más bajo. Agosto de 2014. Ahí habían llegado quizá como a... En ese momento, digamos, ahí estaban como en 14 homicidios por cada 100,000. Ahora estamos en esta última, Eduardo, ¿cuál es? Son 1,387. 1,380. Debe ser como 22. Ya estás como en 20 o 22. Así es. No chequé la cifra de homicidios, pero debe ser algo así. Estás regresando. Entonces, bueno... A niveles brasileños. 18 o 20, diría yo. Bueno, 18 o 20. Pero entonces lo que es increíble es que ahora sí que la cosecha de homicidios nunca se acaba, y no se acaba y no se acaba. Con otro asunto, y es que todo esto se hace supuestamente por la guerra contra las drogas, para que las drogas dejen de pasar a Estados Unidos, porque este negocio de las drogas pues no es un negocio mexicano. El consumo en México ha crecido, pero es una patraña que sea un gran mercado de consumo el mexicano. Bueno, pero la cuestión no sabemos porque no han hecho. El mercado americano sigue estable. Ah, no, claro. Oye, la encuesta nacional llamada de adicciones no la quieren sacar, ¿eh? Todavía no. Estamos en principios del 17. Se supone que ya la levantaron y terminaron el año pasado. Sí. No la quieren hacer Entonces, pública. Desde el punto de vista, Leo, de que esto es para evitar que se consuman en México más drogas o que deje de pasar a Estados Unidos, desde ese punto de vista, todas estas muertes han sido inútiles. No han resuelto nada. Sí. Eduardo. Como bien dice Héctor, no hemos podido abatir, digamos, el tráfico transnacional de drogas, pero además seguimos teniendo grandes organizaciones que, digamos, transportan vía terrestre. El 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por territorio mexicano, pero además tenemos ya mi base de datos del último mes son 232 mafias locales identificadas dedicadas a extorsión, secuestro, robo de vehículo, contrabando, tráfico y trata de personas. O sea, y ahora lo que se ha vuelto ya, yo creo que una nueva amenaza a la seguridad nacional, porque ya cruzó, digamos, una línea, un umbral, es el robo ilegal de combustible. O sea, ya el mercado de combustible ilegal está dominado por organizaciones criminales tipo Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya no son los guachicoleros famosos. O sea, los guachicoleros están siendo rápidamente desplazados por grandes organizaciones y se está convirtiendo en un fenómeno que va a tener que estar en la lista, quizás segundo lugar después del narcotráfico, de amenaza a la seguridad, generando muchísima violencia. Lo cual me lleva a otra parte de tu estudio que es muy interesante, que es ¿dónde está la violencia en el país? Antes estaba más concentrada en ciertos estados de la República. Si nos pueden poner, por favor, esta gráfica. Desde luego, Guerrero, que ya, contigo hemos hablado 25,000 veces, Eduardo, acerca del tema de Guerrero. Volvió a subir la violencia en Tijuana, en Nuevo León, en Baja California, digamos, en Nuevo León. Pero lo interesante es lo de Guanajuato. Mira, aquí está impresionante lo de Guanajuato, ¿no? En términos del diciembre del 2016 y enero del 2017, cómo sube en Guerrero y, sobre todo, pues ahí está Guanajuato. Guanajuato que era bien pacífico, mano. Así es. Pues mira, más rápido. Guerrero ha hecho un buen trabajo, debo decirlo, el ejército en términos de contener la violencia en los últimos meses. Sí. Pero en Guanajuato sí tenemos un salto monumental y en buena medida justamente por el tema del extracción ilegal de combustible. Porque por ahí pasan las muchas bandas redes. se están peleando, se está volviendo una fuente de ingreso vital para varias organizaciones criminales. Entonces ya no estamos hablando, Jorge, de narcos. Estamos hablando, ahora sí estamos hablando de crimen organizado. Sí, pero es que lo que siempre ha sostenido Héctor, yo creo que, muchos lo hemos repetido. Es decir, si fastidias a los narcos y no los dejas hacer su negocio, su chamba tranquilamente, que es lo que saben hacer, es lo que les gusta, pues. Y es lo que les deja más lana. Entonces, se van a meter a otros negocios.
donde no vas, los márgenes seguramente no son los mismos, pero siguen siendo atractivos, y donde el gobierno pues no tiene la capacidad quizás de incidir en estrechar el margen tanto como en el narco. Si a un narco le dices ya no puedes seguir siendo narco, no se va a volver abogado, se va a volver ordeñador de Pemex. O sea, va a venir aquí a la hora de opinar. Va a venir a la hora de opinar y va a aumentarnos el rating más todavía. Son ahora, los ratings alternativos. Exacto. Ahora, una cosita nada más para no dejar de lado siempre a Trump, porque es importante. Estados. Guerrero, número 1 en el 16. Estado expulsor, a donde van a devolver a los deportados de Guerrero. Es buen punto. Michoacán, estado expulsor. Sí. El número 2 del país de violencia. Y Guanajuato. Guanajuato, ni se diga. Y Veracruz se ha vuelto a lo largo de los últimos 15 años, no lo era, se ha vuelto un estado expulsor. Entonces tienes tres de los primeros 5 estados de violencia son también estados expulsores a donde van a devolver a la gente. Entonces tú imagínate quién quiere volver a Guerrero, o a Michoacán, o a Guanajuato ahora. Pues es por eso que les dijeron, Héctor, a ustedes que no quieren regresar a México, mano, ¿no? Es que no regresan a México, regresan a Guerrero. A Guerrero, a Michoacán, exacto, así es. Ahora, el tema es otra vez, claro, porque dicen, ¿y entonces qué hacemos si sacamos al ejército y dejamos de hacer estas operaciones? Pasemos al ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Y yo, mi respuesta es siempre, aunque no tengamos las policías que tú dices que efectivamente tienen en las ciudades americanas, pues yo les digo que hagamos lo mismo que hacen, exactamente lo mismo que hacen los Estados Unidos en Estados Unidos. No sacan al ejército a perseguir a las bandas que andan por las rutas del país. No, eso no hacen. No andan disparando y descabezando a los jefes de los grupos que... No, eso no hacen. No andan encarcelando, no tienen su lista de 150 capos más buscados relacionados a la droga que tenemos que eliminar. No, eso no hacen. ¿Qué hacen? Administran, dejan que entre la droga a la ciudad del Paso. Hay una administración de la policía local, de los narcotraficantes, de los narcomenudistas del Paso, y es la ciudad más pacífica y segura de Estados Unidos. Y consigues toda la droga que se puede conseguir. Tienes que hacer lo que hace la ciudad de Cozumel en México. Llegué a una reunión de empresarios y me dijeron, estamos muy preocupados aquí en Cozumel porque va a llegar el narcotráfico. Les dije, bueno, a menos que ustedes me digan que hoy no se va a consumir en Cozumel toda la droga que haga falta, entonces el narcotráfico no ha llegado aquí. Lo que pasa es que probablemente algo están haciendo bien y aquí no hay tiros, ni hay muertos, ni hay ejecutados. Me comió la lengua el sapo porque al mes había ya tiros en Cancún. En Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Bueno, ni modo. Eso es lo que hay que hacer. Administrar esto. Pero lo que dice Eduardo es más preocupante. En lugar de perseguirlo... Héctor, porque lo que dice es que estas mafias locales ya no se dedican al narcotráfico. Siguen siendo... O sea, sí hay narco, pero ya tienen muchos otros negocios. ¿Y cómo los paras entonces ahora? Bueno, ¿no? O sea, ese es... Digo, vamos a regresar al eterno solución de creando policías eficaces. No, etcétera. Esa no, 10 años después, es increíble que no las tengamos ya no fue todavía, solución, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer en términos de estrategia? Para empezar, tenemos que ya terminar con solamente una estrategia, estrategia entre comillas, más bien estar reaccionando todo el tiempo a los problemas y tener como claridad sobre cuáles son los delitos que más queremos disminuir, armar nuestro mapa, ver dónde hay policías ya funcionando mínimamente, capacidad institucional y además donde haya menos arraigo criminal en la sociedad, porque eso es lo que nos, digamos, determina un espacio, un polígono, como dicen, propicio para intervenir. O sea, si tú quieres tener resultados en el corto plazo, tienes que buscar lugares donde ya hay cierta capacidad institucional instalada y no hay una raíz criminal en la sociedad muy honda. Pero déjame hacerte una pregunta, porque ahí, y si nos pueden poner la gráfica número 4, municipios con más ejecuciones, en enero el mes pasado, enero de 2017, vemos que número 1
por increíble que parezca, desbancaron Acapulco. Por cierto, yo sigo mes con mes tu reporte, y Acapulco era la capital de las ejecuciones, siempre número 1. Ahora la número 1 es Tijuana. Y yo recuerdo en esta mesa varios calderonistas decir, Tijuana es la historia de éxito. Sí se puede. Creamos instituciones. Se coordinaron las instituciones federales con las estatales. Y Juárez. Y otra vez en Tijuana, o sea... Bueno, es un aumento que yo pienso que es coyuntural por los problemas que está habiendo al interior del Cártel del Pacífico. Tiene que ver con las tensiones internas y son luchas entre los Arellano, una célula de Sinaloa que se llama Gente Nueva y Cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto, Cártel Jalisco está en todo el país armando... Ya ese cártel parece más conspicuo, ¿no? Él y el Cártel del Pacífico se están peleando las plazas, ¿no? Pero yo siento que tiene que ver con estas tensiones internas que se agudizaron a partir de la extradición del Chapo. ¿No? Pero entonces en Tijuana diría sí hay esas capacidades institucionales. Pero velo otra vez, entonces vas a perseguir al Chapo. Ya lo tienes preso al Chapo. Se crea un problema porque el Chapo ya no tiene el mando. Lo extraditan al Chapo y se genera un pleito entre quién, entre los hijos del Chapo con los hijos. Es sistemático. Cada vez que descabezas a alguien, produces violencia. No la reduces, la produces. Bueno, esto lo ha probado hasta la necedad. Eduardo Guerrero, porque tuvo un intercambio de análisis con quienes decían que no, que en el caso de Jalisco no, que habían matado a Nacho Coronel y no había habido un aumento. No, un ratito y después fue una espiral increíble. Bueno, es sistemático. Si tú sigues persiguiendo y matando y descabezando capos, vas a seguir fragmentando y haciendo más violenta la República. Pero lo que yo me temo es regresar, tú decías bien, regresemos, ojalá regresáramos a enero del 2007, ¿no? Pero esa estructura de mercado del crimen organizado ya no existe, de grandes carteles controlados. No. A ver. Y lo que nos está diciendo Eduardo es que ahora el crimen organizado es diferente. Sí, es verdad. Está más ramificado. Pero el negocio central que corre por todas esas bandas sigue siendo el narcotráfico. Si tú les dejas abierto el negocio del narcotráfico, en lugar de hacérselos difícil y perseguírselos para que se vayan fragmentando, y retiras al ejército, salvo de las zonas muy comprometidas de defensa de comunidades muy desamparadas, y echas atrás toda la estrategia anterior, es probable que regreses aquí, o por lo menos cambias una estrategia que evidentemente te está regresando al punto peor. ¿Estarías de acuerdo tú, Eduardo? De tu matanza. Es que son como ya varios fenómenos sobrepuestos, digamos. Está el tema del tráfico transnacional y siguen ahí compitiendo Pacífico con Cártel Jalisco, pero tenemos, digamos, por ejemplo, ahorita el problema que tenemos en Puebla. Puebla lo teníamos tranquilísimo. Tranquilísimo. Ya. Casi 400 ejecuciones el año pasado. ¿Por qué 400 ejecuciones? Porque se volvió uno de los epicentros de la extracción ilegal de combustible. Otra vez ahí. Igual Veracruz. Veracruz estaba tranquilo y últimamente hemos tenido una explosión de la violencia y de la ingobernabilidad en Veracruz, porque también por este fenómeno del robo de combustible. Tenemos también el tema de la extorsión. Cuando hay explosiones o crisis o epidemias de violencia, le siguen generalmente un aumento en extorsión, porque ahí los criminales, como dicen, ven muy fructífero armar un negocio de protección ilegal. Te empiezan a ofrecer servicios para protegerte dado el contexto caótico y violento que hay, ¿no? Pero es que a mí me produce mucha depresión hablar de esto, lo confieso, porque es que no es ojalá regresáramos al statu quo del 2007. Es que eso, lo que está diciendo Eduardo, es que es imposible. Yo no escucho lo mismo que tú. ¿No? O sea, yo lo que escucho de Eduardo es que bajo ciertas condiciones es posible volver. Ningún self-respecting narco va a preferir
estar en la extorsión o la trata de personas, o la gasolina, o migrantes centroamericanos. Si puede ser narco, okay. Lo suyo es ser narco. Entonces, déjalo ser narcos. Bueno, narcos, binarcos, y entonces van a dejar de meterse en esto y podemos volver al 2007. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y quiero seguir hablando del tema de la estrategia y también de cómo ya empieza a politizarse el debate. Y yo digo, qué bueno. O sea, los posibles candidatos al 2018 ya empiezan a tomar posturas al respecto. Yo creo que nos urge tener ese debate. Hacemos una breve pausa y seguimos analizando el tema de la violencia en nuestro país.